Muy buenas noches. Hay descontento en el Frente Amplio por México. A un día de que concluya la etapa de recolección de firmas de los 12 aspirantes a la representación nacional, es decir, la candidatura presidencial, por un lado, Xóchitl Gálvez advirtió que es raro que algunos aspirantes acumulen en un solo fin de semana miles de firmas sin recorrer el país, como ella ha hecho. Por el otro, Jorge Luis Preciado dijo que todo ya está preparado para que ella, Xóchitl Gálvez, sea la candidata y el proceso, dijo, es una farsa. En mi caso, llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta firmas con la credencial de elector y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, pues no sé, rara este fin de semana. O sea, personajes que tienen ya 100,000 firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma. Entonces, siento que empezó a haber como no sé, como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo. El proceso en el que estoy participando se ha convertido en absolutamente una farsa. Y lo que tuve conocimiento ya en el Partido Acción Nacional es que el proceso ya está arreglado. Inicialmente solo pasarían 2 personas del PAN, que sería Xóchitl y Santiago Krill. Obviamente creo que Cabeza de Vaca está haciendo un esfuerzo extraordinario, entonces pasarían 3 del PAN, 2 del PRI, que sería Beatriz Paredes y de la Madrid, y por supuesto alcanzaría a entrar 1 del PRD. Ese es el acuerdo inicial. Es claro que los dirigentes de los partidos quieren que sea Xóchitl, pero además quieren que pierda Xóchitl, porque solo les interesa a ver cuántos plurinominales van a meter en la Cámara. Ese es el punto. La cifra exacta de firmas de apoyo que los aspirantes han recabado no es pública. Sin embargo, se ha compartido que varios ya la rebasaron. Del PRI, Beatriz Paredes con más de 300,000 firmas, Enrique de la Madrid más de 150,000. En el PRD dicen que el que ya las tiene es Silvano Aureoles, que ya superó más de 150,000. En el PAN, Santiago Krill ha dicho que por las firmas no tendrá problemas, sin decir exactamente cuántas ya acumula. Xóchitl Gálvez ya tendría más de 350,000 y, según Jorge Luis Preciado, él acumuló más de 200,000. Sin embargo, aseguró que no todas han sido registradas. Ve una cargada a favor de Xóchitl Gálvez y prefiere dejar el PAN, donde ha militado 29 años. Se queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se reponga, dice, todo el proceso. Así lo explicó a este espacio desde la mañana, tras su conferencia de prensa. Buenas noches, Alejandro. Hoy presenté el recurso de protección de derechos ante la Sala Superior para impugnar este proceso. 1, 2, mañana presentaré mi renuncia al Partido Acción Nacional. Y 3, aquí a espaldas tengo las 200,000 registros en credenciales de elector que tuvimos a bien respaldar para que no nos fueran a decir que no existen. Aquí los tenemos, no los vamos a volver a capturar, por supuesto, con la intención de que sea la Sala Superior quien reponga todo este procedimiento y lamentablemente por estas causas dejaré 29 años de militancia en el Partido Acción Nacional el día de mañana cuando presente mi renuncia con carácter de irrevocable. Todo es descontento en el frente, hasta ahorita. Santiago Krill confía en la transparencia del proceso y en su forma de estar juntando el apoyo. Confío plenamente en la transparencia, confío plenamente en el comité técnico y confío plenamente en los procedimientos democráticos del Frente Amplio por México. No es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral. Eso es lo que están haciendo las corcholatas. Nosotros estamos buscando el apoyo para que podamos coordinar el Frente Amplio por México. Entonces, nuestros acercamientos se reducen a las personas que están en la oposición. Y la oposición no quiere ni ver, ni somos así, de generar esos eventos masivos con la ayuda del gobernador.
Saludo al exconsejero electoral Arturo Sánchez, miembro del comité organizador del Frente Amplio por México. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, contigo hemos seguido cada una de las etapas. Está por concluir esta etapa. Recabar 150,000 firmas es lo mínimo para pasar a la siguiente. ¿Cómo van? Entiendo que no me puedes compartir exactamente cuánto lleva cada uno, pero ¿cómo van viendo este cierre ante pues algunas declaraciones de descontentos? Bueno, lo vemos muy bien. Hemos tenido entrevistas cotidianas con los técnicos que se han encargado de dar el seguimiento. Creo que Santiago Krill tiene razón en este comentario que hacía recientemente. Hay todo un procedimiento que se fue perfeccionando durante estos días, estas semanas, y muestra de ello es que varios de los aspirantes presumen haber recabado una gran cantidad de firmas. Eso lo vamos a saber mañana en la noche, en el sentido de que tendremos ya el cierre completo a la medianoche del proceso de recabación de firmas. Y revisaremos durante la madrugada del miércoles y el propio miércoles en la mañana, junto con los técnicos, que se hayan cumplido los 3 requisitos que tienen que ver con las firmas. Primero, que sean 150,000. Sí. Segundo, que estén distribuidas en al menos 17 estados de la República. Y tercero, que en ningún estado se recabe más del tope que establecimos de 20,000 firmas. Todas las firmas cuentan, pero para el requisito de 150,000, pues hay que aplicar estos criterios que estaban claramente establecidos en nuestra invitación, nuestra convocatoria. Vamos bien, estamos listos para reunirnos mañana en la noche y ahí daremos fe de lo que haya ocurrido. Se cerrará el proceso de recabación de firmas, continuará el proceso de quienes quieran inscribirse para formar parte del padrón que se expresará el 3 de septiembre, y yo creo que vamos con muy buenos números en todos los sentidos. ¿Los resultados cuándo los dan? Si hacen toda esta validación durante la madrugada, ¿para el miércoles ya los estarían compartiendo? El miércoles tenemos que compartirlos, desde luego. Convocaremos en su momento a una rueda de prensa, daremos a conocer quiénes cumplieron estos requisitos, y es importante hacerlo el miércoles, porque quienes hayan cumplido el requisito de esta primera etapa, el jueves participarán en un foro que se organiza para que cada uno de ellos y ellas nos comenten su visión de México. Así se llamará el fondo, Visiones de México. Cómo se ve el país desde su punto de vista, qué problemáticas se ven como las más importantes para el país, qué tipo de retos se enfrenta a México y cuál es sobre todo su visión de el país en estos momentos. Ya, ¿cómo validarán de los que junten las 150,000 firmas, por ejemplo, que no se repitan? ¿Eso ya se valida desde que se están inscribiendo los simpatizantes o quienes dan sus simpatías? ¿Se valida, ya diste tu firma o esta firma ya se dio por alguno, o tendrá que ser dentro de ese proceso de validación? Vamos a hacer una revisión adicional, pero se hace automáticamente porque está capturado por cada uno de los firmantes su clave de lector, y si una clave de lector ya fue utilizada, pues obviamente no se acepta que vuelva a utilizarse. Aparece el mensaje de ya tenemos un registro con esos datos, así que ya no procede a otro registro. De cualquier manera, haremos una revisión para que haya una claridad entre la captura de las fotografías de la credencial con la fotografía de los ciudadanos que están otorgando su apoyo a uno de los aspirantes. Y en general, para cumplir que esté claramente distribuida bien la simpatía de un aspirante en toda la República. Sé que ha habido varias críticas, sé que ha habido quien se preocupa, por ejemplo, porque en pocos días subió mucho el número de firmas para algunos aspirantes. Bueno, eso se está revisando, y cuando encontremos que haya algunos procedimientos que no se apeguen a nuestra normatividad, serán dadas de baja. Sí, si hubiera, digamos, la acusación es muy clara, es que a lo mejor existen personas que están dedicándose a recabar firmas y repartirlas entre aspirantes. ¿Eso no se puede hacer? Es decir, ¿no puede haber un grupo de personas juntando firmas para muchos aspirantes?
Lo que pasa es que no se trata de escribir una firma. Se trata de, ante un celular, presentar tu credencial para votar con fotografía, sacarle fotografía a cada parte de la credencial, sacarte una fotografía a ti mismo, seleccionar a quién apoyas, y eso lo tiene que hacer una persona individualmente. Un promotor puede invitar a alguien a que lo haga, pero en todo caso ese alguien tuvo que haber estado ahí, el presente. No es que tengas una base de datos y la vacíes en las firmas. Simple y sencillamente tienes que estar enfrente de cada una de estas personas, y cada una de estas personas tiene que haber otorgado su consentimiento para hacer este procedimiento, o registrarse personalmente en la computadora en el link universal que pusimos, para que sin tener que tener a un promotor enfrente, uno lo pueda hacer personalmente. Por eso creemos que no hay lugar a esa concepción de afiliación masiva de ciudadanos, sino cada una de las personas tuvo que haber consentido su firma para poder estar inscrita en nuestro padrón. Una acumulación atípica, es decir, si ustedes ya verían viendo cómo durante las semanas que se desarrolló el proceso, los días, una acumulación atípica, es decir, masiva, sí es motivo de revisión, o sea, sí se revisará si esto existió. Desde luego que sí, desde luego que sí, porque lo que no queremos es que con cualquier tipo de instrumento alguien haya buscado hacerle fraude a nuestra plataforma y capturar desde un solo lugar datos que pueden ser o no verídicos, y que además pues no haya estado la persona. Imagínate que nos encontráramos con una clave de lector válida, pero con una fotografía de una persona que no conocemos. O que no se identifica. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, sobre todo cuando hay un crecimiento inusitado de repente, pues merece una revisión, como lo hemos estado haciendo. Nada más que para el cierre, pues lo que estamos haciendo es hacer una revisión integral que lleva tiempo. Por eso no podemos anunciar los datos definitivos, porque hasta que no tengamos certeza de las firmas realmente válidas, no podremos dar un dato de que se haya cumplido con el requisito, que es lo que haremos, calculamos, el miércoles hacia la tarde, después de reunirnos toda la mañana con nuestros técnicos. Ok, quedan poco más de 24 horas, faltando este tiempo. ¿Se tiene un estimado? ¿Cuántos ya estarían pues pasados o no pasados a la siguiente etapa de los 12? Pues mira, cada uno de los aspirantes, algunos de los aspirantes han dicho que ellos ya están del otro lado, que ya reunieron las firmas. ¿Por qué nosotros no podemos decirlo? Porque cada uno de los aspirantes tiene un paquete de firmas aprobadas y nosotros tenemos que validarlas. Mientras no las validemos, no podríamos decir que ya están del otro lado, aunque pareciera muy evidente en algunos casos. Preferimos guardar nuestra información para profesionalmente informar cuando tengamos certeza completa de estos datos. Bien, estaremos atentos el miércoles, Arturo, como siempre. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias a Arturo Sánchez, ex consejero electoral, miembro de este comité organizador del Frente Amplio por México. Vamos a más información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los magistrados electorales le atribuyeron declaraciones que jamás hizo y por lo tanto reiteró que no cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Así se les fue a los integrantes del tribunal exponiendo lo que dijeron que dijo y lo que realmente expresó, que para él no es lo mismo. Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires. Miren lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. ¿Qué me cuadran? Que dije esto, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto.
por un grupo de hombres que la han impuesto. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? Lo que dije, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. A los de arriba consultaron. ¿Quién hizo la consulta? El gerente del bloque conservador. ¿Es o no es el gerente del bloque conservador Claudio X González, hijo? Y ya impusieron a la señora. Y hay cargada o no, se han dado cuenta. La van a utilizar para engañar al pueblo. Esa fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. ¿Dónde está la violencia? Esto es otra. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora Xóchitl Gálvez, pues es Fox. ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? Para ver que sí, no estoy mintiendo. La señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos. Es un pelele, un títere, una empleada. ¿Dónde está la empleada? ¿Dónde está? ¿Qué dije? Empleados de la oligarquía. Sobre los libros de texto gratuitos, en los estados donde gobierna la oposición continúan las acciones contra su distribución. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que estos materiales no van a ser distribuidos en su entidad en tanto no haya una resolución judicial definitiva ante los amparos que se han interpuesto. Por lo que ahí, los profesores, dijo, podrán echar mano del programa Recrea, que fue lanzado por su gobierno en el 2019. Diputados del PRI, PAN y PRD anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, también contra los libros de texto. Además, ya promueven amparos colectivos para frenar la distribución de estos materiales educativos. En otros temas, otro fin de semana de violencia en Guerrero. El domingo fue asesinado Humberto del Valle, esposo de la prima de la gobernadora Belín Salgado, Zulma Carvajal, aspirante a la alcaldía de Iguala. Iban saliendo de su casa en el centro de ese municipio cuando les dispararon. Él recibió 7 balazos, murió cuando estaba siendo atendido. Ella resultó herida por un par de roces de bala. El asesinato se suma al del 29 de julio, que aquí le conté, contra José Guadalupe Fuentes, tío de la actual pareja de la gobernadora, Rubén Hernández. El empresario asesinado junto con su hijo José Manuel Fuentes ocurrió tras el robo de su camioneta en la autopista del Sol. En la agresión, la esposa de José Guadalupe resultó herida. La gobernadora de Guerrero, Belín Salgado, se pronunció al respecto de estos hechos de violencia, publicó un tuit asegurando que nada va a frenar la transformación en su estado y que quiere recuperar la confianza perdida por el actuar erróneo de los gobiernos del pasado. Agregó que ser mujer y madre de familia ha sido suficiente para que algunas personas la violenten y descalifiquen su administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la agresión de este fin de semana, dijo que se va a investigar. Están haciendo las investigaciones para saber quiénes son los autores intelectuales, materiales y cuál es el móvil de este crimen, ¿no? O sea, qué lo produjo, cuál fue la causa, el motivo. Pero no tengo más información que eso. Corresponde al Ministerio Público, que ya están haciendo su trabajo, y a la Fiscalía Guerrero. Y vamos a estar pendientes. La violencia no para en Guerrero. Hombres armados atacaron la base de Urban del transporte público en el municipio de Chilpancingo. 3 choferes murieron ahí. Otra persona fue asesinada en una cocina económica apenas a 2 cuadras del lugar donde hubo una Urban incendiada. Ante los hechos solamente se reforzaron los operativos de vigilancia en distintos puntos de la entidad. Y en Morelos, estado pegado a Guerrero, más violencia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado denunció un ataque armado contra sus instalaciones centrales en esa ciudad sin que se hubiera personas heridas o muertas. A través de una cámara de videovigilancia se observa cómo de un vehículo una persona comienza a disparar. Apenas el viernes esa comisión se pronunció en contra del trato recibido hacia el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, durante su detención, en la cual consideró la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudieron generarse violaciones a sus derechos humanos. Por cierto, el fin de semana un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su presunta responsabilidad en el delito de retardo de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda, quien fue asesinada en octubre del 2022. La medida cautelar interpuesta fue prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure ese proceso. Esta mañana al exfiscal le fue otorgado un amparo por una jueza federal contra una supuesta orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. Uriel Carmona había interpuesto este recurso porque
temía su inminente extradición. Saludo al abogado de Uriel Carmona, Rodrigo Ugalde. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, un gusto saludarte, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Pues entonces obtienen un amparo, y esto ¿en qué beneficia o no a su cliente, al fiscal Uriel Carmona? Realmente el amparo fue presentado anterior a la audiencia, fue un requisito de formalidad únicamente, no es porque se tenga certeza de que exista una investigación internacional en contra del fiscal, simplemente por la dimensión del operativo en el cual se le detuvo, se tenía la presunción de que pudiese estar ante otra situación derivado de que intervino la Marina. Entonces realmente ese amparo no se presenta como tal para combatir una posible. Okay. Exactamente, simplemente fue ad cautelam, como decían los abogados, de manera precautoria, ¿no? Para evitar un acto de molestia. Sí, fue vinculado a proceso en una audiencia en la que ustedes han señalado una serie de irregularidades. ¿Cómo van a contrarrestar las irregularidades en las siguientes y durante todo el proceso? Nosotros estamos, ahorita, el día de hoy nos fue entregado copia y registro del audio y video de la audiencia. Estamos preparando nuestro recurso de amparo. Y pues bueno, vamos a esperar obviamente que la autoridad, en este caso el Poder Judicial Federal, se pronuncie para poder nosotros acreditar todas las violaciones que hemos referido durante el transcurso del día. ¿Qué es lo que se les ha argumentado a ustedes y en la propia audiencia sobre el por qué está el fiscal detenido? Es un delito del cual no merece esta prisión, que se le da prisión preventiva justificada. ¿Por qué se justifica la prisión preventiva y el trato de este traslado, ¿no? Las fuerzas federales rodeando su casa, que entiendo sigue rodeada actualmente a pesar de que él ya no está ahí, ¿es correcto? Es correcto. Realmente la presencia policíaca la desconocemos. El fiscal cuenta con un amparo en contra de cualquier orden de cateo. Sin embargo, pues sigue sitiada, como bien dices tú, su domicilio. Esto pues es lo único que le preocupa, puesto que adentro pues están sus menores hijos, entonces es algo muy delicado que está sucediendo, es un hecho inédito. Yo creo que el operativo pues en realidad fue excesivo, sin embargo pues ahí pues ya es a criterio de las autoridades por qué lo implementaron de esta forma. Sin embargo, él fue vinculado a proceso por el delito previsto en el artículo 292 bis, que se trata prácticamente de lenguaje un poquito más coloquial de retardo de la interpretación de la Procuración de Justicia. El juez de control determinó que el fiscal sería vinculado a proceso toda vez que emitió una conferencia de prensa en la cual argumentó diversas manifestaciones por cuanto hace a la necropsia que había presentado en su momento la Fiscalía Estatal. Sin embargo, se le hizo valer que contaba con un fuero constitucional al juez de control antes de que iniciara la audiencia, y mismo fuero que fue ratificado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia constitucional y que quedó firme. Aunado a ello, se le exhibió un amparo mediante el cual se otorgaba una suspensión y el juez de control de la Ciudad de México era autoridad autoridad responsable, estaba señalada como una autoridad responsable, y pues bueno, tampoco lo hizo valer. Y lo más importante, la falta de competencia, ¿no? Independientemente de lo del fuero, el artículo 256 del mismo Código Penal refiere que este apartado solo aplica únicamente para servidores públicos de la Ciudad de México, es decir, el fiscal cómo va a ser procesado por ese delito que únicamente compete procesar a funcionarios de la Ciudad de México. Es por eso que se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, la autonomía de los estados para poder llevar a cabo los contrapesos constitucionales, ¿no? Así fue como fue diseñada la ley. Sí. Ahora, se solicita la orden de aprehensión, la Fiscalía Capitalina solicita la orden de aprehensión directamente a este juez de control de la Ciudad de México, o pasó por algún otro juez, por ejemplo, algún juez federal, y que se haya opuesto. Es correcto. Una semana anterior, la Fiscalía General de la República intentó solicitar audiencia inicial en contra del fiscal con un juez federal en el estado de Morelos. Este se negó, argumentando que la primera sala había otorgado la resolución mediante la cual se determinó que la controversia constitucional se resolvía a favor del fiscal y le reconocía el fuero en términos del artículo 111 constitucional, y fue así que el juez desechó la petición y la Fiscalía posteriormente declinó la competencia. La Ciudad de México fue cuando emprende esta acción, argumentando pues que era un delito del fuero común, y pues criterio que han venido
manifestando diversos actores políticos. Sin embargo, pues nosotros tenemos que actuar de manera objetiva, no podemos entrar a ese juego de que esto se resuelva en los medios. Simplemente hay que resolverlo en los tribunales y con la ley en la mano. Entonces, importante lo que menciona, sí hubo una acusación o intento de acusación de la Fiscalía General de la República, solicitó orden de aprehensión a un juez federal y el juez federal lo rechazó porque tenía fuero, es lo que argumentó el juez federal. Entonces correcto. Viene la acusación de la Fiscalía Capitalina, hasta ese momento. Hasta este momento, así es. Bien, y lo que argumentan ustedes es que el fuero se mantiene o se debería mantener porque ese argumento, que es un delito del fuero común cometido en la Ciudad de México, no corresponde. Es decir, esos delitos únicamente es para funcionarios dentro de la Ciudad de México. Sí, hoy por hoy estamos hablando que está una persona en prisión de otra entidad federativa, en otra jurisdicción, entonces, y con un fuero que está vigente, ¿no? Porque para que él se le removiera el fuero tenía que existir un juicio de procedencia, entonces jamás fue emitido por el Congreso Local del Estado de Morelos. Es por ello que actualmente el fiscal sigue gozando de fuero constitucional. Y sigue siendo fiscal, aunque esté en la cárcel. Sigue siendo fiscal, desde el momento no ha sido revocado su nombramiento, de acuerdo a la ley orgánica de la Fiscalía. Entra en funciones un encargado de despacho, el cual ya está despachando, tengo entendido, pero pues ahí ya son cuestiones institucionales y pues realmente yo desconozco, ¿no? Yo no pertenezco a la Fiscalía y no soy funcionario de ella, ni podría ser el vocero, entonces, pero pues es lo que tengo conocimiento nada más como abogado fiscal. ¿Cuándo es la siguiente audiencia? El 4 de septiembre. 4 de septiembre. O sea que de aquí al 4 de septiembre se mantendrá en prisión. Investigación, un mes de plazo de cierre de investigación. Sí, ¿hay alguna manera de combatir antes la medida cautelar que se le impuso? Sí, por supuesto, lo vamos a intentar desde el amparo, con efecto restitutivo. Bien. Abogado, le agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muchas gracias a ti por el espacio y saludos a todo tu auditorio y que pases buena noche. Gracias. Pues así va el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En otros temas, este lunes fue encontrado muerto el empresario Íñigo Arenas Sáiz, después de estar desaparecido desde la madrugada del domingo. La noche del sábado fue al bar, al antro República, está ahí en Polanco, en Mazarik. Fue visto por última vez ahí. Es en ese video en el que se le vio saliendo del lugar y tratando de volver a entrar. Ahí está la cadena del antro. El hombre, 41 años, vestía jeans, camisa a cuadros, gris. Después de eso, al día siguiente empezó a circular la imagen diciendo que estaba extraviado. Ahí se le ve afuera del bar República. Esto ocurrió a las 2 de la madrugada con 46 minutos. Fue escoltado hacia la salida por personal de seguridad, según informó el dueño de este lugar, Javier Díaz. Esta mañana su cuerpo fue encontrado 7 kilómetros de distancia afuera de la puerta de emergencia, o en la puerta de emergencia de otro bar. Se conoce como Black Royce, está en Naucalpan, en el Estado de México. Se confirmó que sí se trataba de Íñigo Arenas cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo informó en la conferencia mañanera. El cuerpo del empresario ya fue entregado a sus familiares. Según los primeros reportes, no tenía huellas de violencia. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México investiga el caso como un homicidio. El bar Black Royce fue clausurado para comenzar a investigarlo y saber cómo es que llegó el empresario hasta ese lugar en Naucalpan de Polanco. Es el último video que se tiene de él y cómo terminó ahí su cuerpo. En más información sobre los casos de mexicanos desaparecidos en el extranjero, este fin de semana se realizó una manifestación de solidaridad para la búsqueda de María Fernanda Sánchez frente a la Embajada Mexicana en Berlín, tras su desaparición el pasado 22 de julio. Aunque horas más tarde de ese evento que vemos en pantalla, ahí está toda la comunidad unida frente a la embajada, horas más tarde la policía de Berlín confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven sin vida, del cuerpo de la joven, en un canal de Adlershof, al sur de Berlín. En el comunicado se menciona que no se le podía atribuir la muerte a terceros hasta ese momento, y hasta este momento aún no se puede atribuir a terceros. La Embajada de México en Alemania confirmó que el cadáver correspondía a las características de Mafi. La familia agradeció las muestras de apoyo. El embajador dijo que las autoridades alemanas esperan concluir con la autopsia el miércoles, pasado mañana, para tener entonces más información sobre las posibles líneas de investigación sobre lo ocurrido y las causas de muerte. En el caso de Carlos Tomás Aranda, el mexicano que cumple exactamente hoy un mes desaparecido en la Columbia Británica, allá en Canadá, se desconoce aún dónde está. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena hablaría este lunes con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, con Melanie Joly, para que apoyen la búsqueda de Carlos. Hasta este momento ni la canciller ni la Cancillería han emitido algún posicionamiento al respecto. Esta noche la familia de Carlos Aranda nos confirma que ya pudieron
reunirse con Alicia Bárcena, con la canciller mexicana. Fueron atendidos, les fueron mencionadas las acciones que se están tomando para la búsqueda y localización de Carlos Aranda. Pausa y volvemos. Esta tarde, el cónsul de Senegal en México, Abdoulaye Diop, informó de la desaparición de 17 ciudadanos senegaleses luego de que la embarcación en la que iban naufragó frente a las costas de Oaxaca, esto en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. Dijo que los migrantes habrían embarcado en Tapachula, en Chiapas, para emprender el recorrido por la llamada ruta marítima del Istmo. Sin embargo, la embarcación no llegó a su destino, desapareció sin dejar rastro. Esto es parte de lo que ha dicho. Ya hay una persona localizada sin vida. Él se dirige en estos momentos a Oaxaca para dar seguimiento al caso. Se supone que pasaron por ahí en las costas ahí de Oaxaca, de Tapachula, donde sale la lancha. Entonces salieron porque ahí salen para que les llevan para Juchitán. Entonces por ahí pasaron para llegar a Juchitán. Entonces se perdió la lancha. Entonces al parecer que hay uno que se salvó, dos, un africano, un chino, y los demás se perdieron. Entonces eran 26, los senegales eran 17, había unos mauritanos. Entonces se perdieron y nada más hallaron un cuerpo allá en una isla que está ahí, que aparte la estimo, está ahora en una funeraria que estaban los 4 que fallecieron y todavía no hallaron otro cuerpo. Eso en México. En Estados Unidos, el empresario Jesse Fuentes demandó al gobierno de Texas por estas boyas de la muerte instaladas en el río Bravo, en la zona de Eagle Pass. Él es dueño de una empresa de kayaks, se dedica a dar paseos en esta zona. Le preocupa que esta medida afecte su negocio y a su vez genere problemas ambientales. Pide al gobierno que trate a las personas con dignidad y respeto. Nunca ha habido unas barreras tan feas que no nomás en el centro, para los lados del río, que ya le hicieron mucho daño al sistema ecológico. Y es lo que me preocupa, mucho. El río es protegido por el gobierno federal, es una guardarraya internacional. El gobernador del estado de Texas nomás tiene derecho estatal, no tiene ningún derecho o jurisdicción de poner ese tipo de barreras en el lado o en el centro o alrededor o donde quiera. Él no tiene ninguna jurisdicción. Texans will say, well, the governor's just trying to secure the border. The border was secure before the governor showed up. It's always been secure. Everything that he's saying is a lie. El empresario fue uno de los principales impulsores de una manifestación. Se realizó hoy ahí en Eagle Pass. De hecho, esta tarde, los integrantes del colectivo Eagle Pass Border Coalition colocaron flores en el río Bravo para rendir homenaje a todas las personas que han muerto, sí, por esas boyas, 2 al menos, pero desde hace años al cruzar, hasta intentar llegar a Estados Unidos. Aquí parte de lo ocurrido. Están huyendo pobreza, hambre, violencia. Digo, cualquier persona comprende eso porque uno como madre, claro, si yo estuviera en esa situación, yo me arriesgaba para traer a todos mis hijos para acá, para una mejor vida. Es todo lo que están haciendo y este es un homenaje bonito para el respeto de los que han fallecido aquí en el río. Y ahora con lo que está haciendo Abbott, pues ha hecho la situación peor. Y volvemos. Me acompaña Menil Leteide con información deportiva y el Tuca se fue de Cruz Azul. Bienvenida. Muy buena noche, Alex. Así es, Ricardo el Tuca Ferretti ya. Le dijeron adiós de parte de Cruz Azul. Después de 32 años, Alex, de carrera del Tuca Ferretti, es la primera vez que un equipo le da las gracias. Por ejemplo, en Bravos de Juárez terminó justo su campaña y ya,
ahí terminó su etapa, ¿no? En Tigres sabemos cómo fue también, pero a mitad de un torneo, bueno, ni a mitad, porque vamos con 3 fechas de la Apertura 2023 y le dicen adiós. 3 fechas, Alex, y 3 partidos que no ha ganado Ricardo Ferretti con Cruz Azul, y también lo eliminaron de la Leagues Cup en 16avos de final. De ahí que justamente la directiva tome esa decisión, pero bueno, también hay que mencionar que al Tuca Ferretti le faltaron algunos refuerzos que él pidió en su momento, que 2 no se le concretaron, 2 de Santos, y que al final, pues sí, tiene a un equipo al que le cambió demasiado, digamos así, la estructura por los elementos que llegaron, pero no le dieron tiempo para justamente, pues, probarlos. Ahí estamos viendo los últimos 3 entrenadores de Cruz Azul, Alex, en el año, en el año. Diego Aguirre, que llegó y solamente dirigió 11 partidos, 27% de efectividad. Después Raúl Gutiérrez lo suple, ahí tenemos 16 partidos con un 46% de efectividad. Y Ricardo Ferretti apenas dirigió 17 partidos, incluyendo los de la Leagues Cup, y tiene un 37% de efectividad. Es decir, realmente los números no se le dieron a ninguno de estos entrenadores. Por debajo del 50%, no han podido realmente encontrar un proyecto, en este caso Cruz Azul, que realmente los pueda llegar a poner como favoritos en los torneos que están disputando. De ahí que, bueno, ahora van a haber nuevas opciones, Alex. Uno de ellos, yo sé que el que te gusta es Hugo Sánchez. Por ahí se ha mencionado muchísimo durante los últimos 3-4 años que podría ser Hugo Sánchez para Cruz Azul. Sí se acercaron en su momento a Hugo. Incluso... No, pero a mí me gusta para la selección, que no lo van a poner. Y para Pumas. Y para Pumas, claro. No. Sobre todo. Bueno, pero ya va a tener, puede tener trabajo. ¿Por qué? Porque el escalón. Ahí está, lo han entrevistado, sí ha platicado con la directiva, no se ha dado nada con Cruz Azul. Pero es uno de los candidatos. Pero sigue siendo uno de los candidatos. Okay. También está Jaime Lozano, que sabemos que también es candidato a dirigir ya la selección mexicana. Y al final, pues bueno, veremos cuál de estos entrenadores. Ahorita pues, entonces solo esos 2 nombres. Hasta este momento sí. Por el momento se queda Joaquín Moreno como pues entrenador interino. Van a analizar otros nombres también, Alex, porque sabemos que pues la directiva tampoco puede ya equivocarse, porque ya le dijeron adiós a Ricardo el Tuca Ferretti, uno de los más experimentados del fútbol mexicano, de los más ganadores del fútbol mexicano en general. Imagínate, entonces tiene que llegar otro elemento que realmente pues haga diferencia importante. Ya lo probaron con entrenadores del extranjero como Diego Aguirre, con el Potro Gutiérrez, que pues tenía experiencia en selecciones menores, también pues al final hizo buenas cosas, pero no le alcanzó, Alex. ¿En cuánto tienen que decidir? ¿Cuánto tiempo? Lo más pronto posible, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el torneo, terminando la Leagues Cup, va a la jornada número 4 y va iniciando sí el torneo, pero sabe Cruz Azul que necesita sumar la mayor cantidad de puntos para no repetir lo de torneos anteriores. Bien, Mine, muchísimas gracias. Pues veremos qué pasa con el entrenador del Cruz Azul. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín en el Asalto a la Razón. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.